Reciban un cordial saludo, apreciados estudiantes del curso Observación y Entrevista. En esta oportunidad, este video tutorial quiere hacerles algunas claridades respecto al paso número 3, donde vamos a estructurar un formato de entrevista. La actividad es individual, como ustedes pueden ver, y la fecha de cierre de la actividad es el próximo viernes 10 de abril. ¿Qué se nos pide en este paso número 3? Básicamente, si nos remitimos a la rúbrica, se nos están pidiendo 4 elementos. El primer elemento es un cuadro comparativo, donde el estudiante debe elaborar este cuadro tocando cada uno de los enfoques de la psicología, de acuerdo al cuadro modelo. El cuadro modelo que ustedes van a desarrollar es el que se encuentra al inicio de la guía de actividades, es este. Allí ustedes van a encontrar 3 enfoques clásicos de la psicología y 3 enfoques contemporáneos. He visto en algunos trabajos, y esto es a modo de retroalimentación general, sobre todo en mis grupos he visto que algunos deforman el cuadro, es decir, le quitan columnas y lo hacen a su manera. Por favor, no lo hagan así. Respeten el diseño del cuadro y diligencien cada uno de la información que se les está solicitando allí. Ustedes no necesitan copiar y pegar de internet o de los contenidos que ya debieron haber leído, no necesitan copiar y pegar y colocar aquí en estas casillas, sino que de acuerdo a lo que ustedes entendieron en sus propias palabras, van a diligenciar este cuadro, no deben dejar ninguna casilla en blanco. Aquí se les va a solicitar también un ejemplo de pregunta de acuerdo al enfoque. Entonces, en el enfoque gesta, no solamente diligencian autores y representantes, objeto de estudio y postulados básicos del enfoque, sino que además van a colocar un ejemplo de pregunta que uno pudiera manejar en la entrevista desde ese enfoque. Entonces, si yo sé que la gestal, por ejemplo, se basa mucho en la manera como percibe el individuo su realidad, entonces un ejemplo de pregunta pudiera ser: ¿cómo estás viendo tú esa situación? ¿Cómo la estás percibiendo? Y así sucesivamente con cada uno de los enfoques. He visto también que algunos se van al anexo de guía para esta actividad que encuentran acá en, en la ayuda que se da para que ustedes desarrollen las actividades, que es la propuesta de entrevista psicológica, el anexo 4. He visto que algunos van acá y cogen preguntas de aquí y las colocan en el cuadro que se les está solicitando. No hagan eso porque eso se constituye en plagio. La idea no es que ustedes copien y peguen preguntas, sino que las diseñen desde lo que han apropiado en cada uno de los contenidos. El segundo producto que se nos solicita, de acuerdo a la rúbrica, es de realizar un formato de entrevista que indague sobre una de las temáticas sugeridas. En esto quiero hacer énfasis, y es que he notado que algunos estudiantes están abordando temas que no corresponden a los temas que se sugirieron desde el paso anterior. Recuerden que van a trabajar el mismo tema que desarrollaron en el paso anterior. Estos son los únicos temas que pueden trabajar en ese formato de entrevista: el duelo, la depresión, la ansiedad, la baja autoestima y la dependencia emocional. He visto algunos formatos de entrevista que están indagando sobre la reclusión en centros carcelarios, otros que están indagando sobre el estrés, como si algún estudiante de periodos anteriores de la UNAD les hubiera facilitado ya el trabajo hecho. Resulta que periodo a periodo la UNAD va cambiando sus actividades en cada uno de sus cursos. Entonces, si ustedes están pensando que es la misma actividad que les pasó a esa persona, pues están totalmente equivocados, porque ahorita se les está solicitando es que trabajen sobre estos 5 temas. Entonces, supongamos que yo el paso anterior realicé la observación a una persona que estaba en duelo.
¿Qué voy a hacer en este paso? Pues voy a diseñar un formato de entrevista. En la plataforma encontramos en el anexo 4, en el entorno de gestión del estudiante, en el enlace para anexos encontramos ejemplos de formatos de entrevista. He notado que algunos estudiantes lo que hacen es copiar y pegar de este formato y presentar un formato de entrevista tal cual como está aquí en el ejemplo. Si ustedes hacen eso, pues como les dije ya, eso es plagio y su nota pudiera quedar en 0. Tengan en cuenta que estos son ejemplos generales de preguntas. Ustedes van a ver aquí en estas preguntas de ejemplo que no se está desarrollando ningún tema, no se está hablando ni de duelo ni de depresión, pero en el formato que ustedes diseñen sí deben preguntar específicamente por el tema que escogieron, o duelo, o dependencia emocional, o depresión, o ansiedad, o baja autoestima. Entonces su formato de entrevista debe quedar siguiendo esta estructura que se está dando en los ejemplos, ¿sí? Pero que uno pueda evidenciar en las preguntas que están preguntando por el tema. Adicionalmente, les voy a solicitar que al iniciar cada estructura, cada formato de entrevista, ustedes indiquen desde qué enfoque están trabajando. Porque resulta que, como indica la guía, ustedes deben escoger un enfoque desde el cual hacer su entrevista. Entonces deben escoger cualquiera de estos 6 enfoques que ustedes ven acá. Entonces, si por ejemplo yo escogí el enfoque gestal y mi tema es duelo, ¿sí? Entonces voy al ejemplo que se nos está dando acá. Aquí están algunos enfoques, pero no están todos. No está, por ejemplo, el enfoque gestal. Pero supongamos que yo voy a hacer mi formato de entrevista de acuerdo al enfoque gestal con la temática de duelo. Entonces, lo que yo voy a hacer es que aquí en el formato de entrevista, pues voy a hacer unas modificaciones y mi formato quedaría más o menos así. Entonces, quedaría propuesta de entrevista desde el enfoque gestal. Y voy a indicar el tema de duelo. Siempre mi formato de entrevista debe contar con este encabezado. Si yo al momento de calificar veo formatos que no tienen este encabezado, yo no puedo calificar ese formato porque primero pues no voy a saber si las preguntas son acordes al enfoque porque ustedes no me están indicando el enfoque. Tampoco voy a saber si las preguntas son de acuerdo al tema porque ustedes no me han puesto en el encabezado el tema. Por eso yo les estoy dando un ejemplo acá de cómo pudiera ir el encabezado. Noten que las fases son inicio, desarrollo y cierre. Ahora, en las preguntas, obviamente si vamos a hacer preguntas de acuerdo al enfoque gestal, entonces uno preguntaría, por ejemplo, en esta parte, frente al duelo o frente a la pérdida de su ser querido, ¿cómo ha elaborado usted la situación? Teniendo en cuenta que el enfoque gestal indaga sobre cómo ve la persona la realidad. Entonces, tengan en cuenta eso, por favor, todos los formatos de entrevista que diseñen, que lleven en el encabezado el tema y el enfoque del cual están trabajando. Recuerde que el tema es el mismo que trabajaron en el paso anterior y no se puede repetir el tema dentro del grupo. Debe ser el mismo tema del enfoque del paso anterior y deben escoger un enfoque de cualquiera de los 6 que figuran en el cuadro. Si ustedes notan, los ejemplos son preguntas desde el área clínica.
Aquí no son preguntas periodísticas ni de opinión. Ustedes no le van a hacer la entrevista a un psicólogo o a alguien que sepa de la temática, sino a un paciente que está padeciendo o el duelo, o la depresión, o la ansiedad, o cualquiera de los temas que se están proponiendo allí en la guía. Ese es el segundo producto que nos está solicitando la guía, el formato de entrevista, que sea desde una de las temáticas sugeridas, que ya sabemos que son cualquiera de esas 5 que ustedes trabajaron en el paso anterior, y que además se trabaje un enfoque, que las preguntas se hagan desde un enfoque. Entonces, si yo estoy desde el enfoque conductual, voy a indagar sobre cuando la persona ha perdido a su ser querido, qué conductas ha desarrollado. Noten que son preguntas dirigidas al paciente, no son preguntas de tipo periodístico ni estadístico. Ahora, en los formatos de entrevista no vamos a desarrollar, no vamos a responder las preguntas, solamente vamos a plantear las preguntas. En un paso posterior, pues ustedes tendrán que hacer un ejercicio más a profundidad respecto a ese formato de entrevista. Por ahora lo que se les está pidiendo en este paso es que diseñen el formato sin responder, pero que en el formato se evidencie que están manejando el tema, cualquiera de los 5 temas, y además el enfoque de la psicología, que es cualquiera de los 6 que están en el cuadro. En el encabezado, vuelvo y repito, coloquen el tema y el enfoque de su formato de entrevista. Y ya para terminar, la guía nos dice que presenta unas conclusiones e interacción en el foro. Entonces el estudiante presenta en el trabajo final una adecuada argumentación en sus conclusiones y realiza interacción en el foro teniendo en cuenta los interrogantes planteados. ¿Cuáles son esos interrogantes planteados? Ustedes los encuentran aquí en la guía. Son estos dos. Ustedes deben generar discusión frente a esos dos interrogantes allí en el foro. Y adicionalmente, cuando ustedes ya tengan el cuadro de los enfoques, cuando tengan el formato de la entrevista ya diseñado, pues van a responder esas dos preguntas a manera de conclusión. Y todo eso lo van a colocar en un documento en Word que tiene esta estructura que se nos plantea acá. Portada, introducción, objetivo general, objetivos específicos, el cuadro comparativo que ya les expliqué, sin nada de copia y pegue de otras fuentes, sino desde su propia elaboración, el formato de entrevista sin nada y copia de otras fuentes, sino desde su propia elaboración, donde desarrollen el tema que abordaron en el paso anterior, desde un enfoque de la psicología, preguntas para un paciente que tenga esa problemática, no preguntas periodísticas, y cuyo encabezado deje muy en claro cuál es el tema y cuál es el enfoque. Además debe llevar cada una de las 3 fases, inicio, desarrollo y cierre. Y la respuesta a los interrogantes, que ya les mostré cuáles son, ¿cierto? Ya vimos cuáles son esos interrogantes, cuál es el enfoque psicológico que más le gusta, justifique su respuesta, y cuáles deberán ser las habilidades potenciales para un buen entrevistador, justifique su respuesta. He notado que en el momento de las conclusiones, al dar respuesta a las preguntas, algunos colocan solamente 2 o 3 líneas. Eso no es dar una respuesta argumentada ni justificada. Yo necesito que ustedes desarrollen esa habilidad argumentativa y se extiendan en su respuesta, que justifiquen adecuadamente cada una de esas preguntas. Y ya unas conclusiones generales. Adicionalmente, las referencias bibliográficas. Si ustedes consultaron a algún autor y lo han colocado en el desarrollo del trabajo, puedes citarlo adecuadamente según Norma Zappa y referenciarlo al final, pero no es copiar y pegar de internet. Aclaro eso. Entonces, recuerden que deben generar discusión en el foro y que su documento lleve todo esto. Entonces, en síntesis, recuerden el cuadro comparativo de los enfoques,
el formato de entrevista de su propia autoría, desarrollando uno de los temas junto con el enfoque y la respuesta a las